China tiene un total de 31 provincias. De entre todas ellas, la más remota, desconocida y misteriosa es la provincia de Qinghai. Vamos a descubrirla. Se acabaron los días de aeropuertos vacíos. El aeropuerto de Shanghai está petado. Qinghai es una gigantesca provincia situada en el salvaje oeste de China y limita con las provincias de Tíbet, Xinjiang, Sichuan y Gansu. La capital de esta provincia y mi primer destino es la ciudad de Xining. Acabo de llegar al hotel y la verdad es que como han mejorado los viajes en China. Antes llegabas al aeropuerto de destino y te retenían como 2 o 3 horas. Y ahora ya no te chequean nada, ni la temperatura, ni absolutamente nada. A pesar de que estamos en agosto, hace mucho frío, porque esta provincia está situada en la meseta tibetana y tiene una altitud media de más de 3000 metros. La minoría étnica Hui representa 1/3 de la población de Xining, la capital provincial. Los Hui es la minoría china musulmana más importante de China, con 20 millones de habitantes. A diferencia de otras minorías que viven en zonas rurales, remotas o fronterizas, los Hui predominan en grandes ciudades, sobre todo del oeste del país. Vamos a conocerlos. ¿Ni men Xining de Fangyan? Ni hao, se macho. Ni hao de za. ¿Más? Ni hao de sha. Ni hao de za. 就是你好za. Ni hao shi, ni hao shi. No hao de, no hao de. 我好的，我好的，你好的咋说？我好的，我好的。天哪，的孩子吗？孙子。都是你的孙子。El origen de los Hui proviene de la mezcla de chinos con comerciantes de la ruta de la seda, lo que explica que predominen en el oeste del país. Mientras que para el conjunto de China, los chinos Han son el 93% de la población y el 7% de la población son minorías, en esta provincia los Han son solo el 54% de la población. El resto son tibetanos, 21%, Hui, 16%, y el resto de otras minorías. Los chinos Han son la etnia mayoritaria de China. Todos los chinos que probablemente conozcas, como Bruce Lee, Jackie Chan, Xi Jinping, todos son chinos Han. 200 kilómetros al oeste de Xining se encuentra el lago Qinghai, el lago más grande de China y que da nombre a la provincia, aunque hagamos una parada en el camino para explicar mejor este lugar. La provincia de Qinghai es un gigante, tiene 722.000 kilómetros cuadrados, más grande que cualquier país europeo y su población es solo de 6,5 millones de habitantes, más o menos como el área metropolitana de Madrid. Por lo tanto, este lugar está prácticamente vacío. La altitud media es de más de 3000 metros. Los tibetanos llaman a este lugar Amdo, una de sus 3 provincias históricas. El mal de altura es un problema común en esta provincia. Los chinos bromean llamando a esta provincia la provincia del dolor de cabeza. Otra característica de esta provincia es que hace mucho viento. Se ven muchos camiones llevando las palas de los molinos de viento. La carretera para llegar al lago pasa por zonas montañosas que están a más de 4000 metros de altitud. El dolor de cabeza es persistente. Los alrededores del lago están llenos de yaks, que es un animal muy adaptado a vivir a estas altitudes. El nombre yak proviene del tibetano, pero los tibetanos solo utilizan este nombre para el animal macho. Para el animal hembra lo llaman nak. El yak es un animal vital en estas latitudes y habita no solo en la meseta tibetana y en el Himalaya, sino que también se puede encontrar en Mongolia y en Siberia. Los pueblos del altiplano tibetano son muy dependientes de este animal. Cada familia nómada suele tener unos 100 yaks. El yak es clave desde para la alimentación y abrigo de los locales hasta para el arte. Muchos templos tienen esculturas realizadas con mantequilla de yak. Gracias a que sé unas palabras de tibetano, el ganadero me ha dejado entrar en la zona de los yaks. Este es el yak metrosexual, que lo llaman aquí Justin Bieber. Este se llama Schwarzenegger, menuda bestia. Los yaks pueden pesar hasta 1000 kilos. Pues aquí estoy en el lago Qinghai
Este lago es tan masivo que países enteros cabrían en él. Por ejemplo, Singapur cabría 6 veces en este lago. El paisaje que rodea el lago es precioso. El lago Qinghai está situado a 3.600 metros de altitud y su nombre significa literalmente Mar Azul. Los mongoles llaman a este lago Kokonor, que también significa literalmente Mar Azul. El lago es sagrado tanto para los tibetanos como para los mongoles. Es común ver a peregrinos haciendo una circunvalación al lago, lo que les toma 2 días, ya que el lago tiene 4.500 kilómetros cuadrados. Todo este área ha recibido históricamente 4 influencias fundamentales: los tibetanos del sur, los mongoles del norte, los chinos del este y los pueblos musulmanes del oeste. A pesar de la altitud de esta zona, se ven muchos animales domésticos, como caballos, ovejas o cabras, y por supuesto los yaks, además de algunos animales salvajes, como el gerbo. Aprovechando que ha salido el sol, voy a viajar 200 kilómetros más hacia el oeste para llegar a mi último destino, que es un lugar muy especial. Como curiosidad, todas las indicaciones en esta zona están en 3 idiomas: en chino mandarín, en tibetano y en mongol. Aquí se utiliza el alfabeto mongol tradicional, escrito de arriba a abajo. Finalmente estoy en mi último destino, que es el lago Chaka. Este lago es más pequeño y su nombre significa salado, literalmente en tibetano. Este lago tiene reservas de sal para el total de la población china, 1.400 millones de personas, por 75 años. Los depósitos de sal del lago Chaka se han explotado desde la dinastía Han, hace 2000 años. El lago tiene una extensión de 105 kilómetros cuadrados y los chinos lo llaman el espejo del cielo. Este lago está situado a una altura de 3.200 metros. A miles de kilómetros de las futuristas ciudades del país que aspira a ser la nueva potencia mundial, a miles de kilómetros de las fábricas donde se fabricó el móvil con el que ves este vídeo, la gigantesca, inexplorada y solitaria provincia de Qinghai nos recuerda que el mundo no son solo las grandes ciudades. El mundo es un lugar enorme, en el que todavía quedan muchos lugares esperando a ser explorados. Si el vídeo fue de tu agrado, te puedes suscribir abajo y nos vemos en el próximo vídeo.